Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos con el test de repaso del tema de Word. La primera dice, en Word 2019, ¿dónde encontraremos el grupo comentarios en el que podemos insertar, modificar y borrar comentarios en los textos? Bien, en primer lugar, recordemos que era esto de los comentarios, que era insertar como un bocadillo, ¿vale? Una anotación en el texto, pero sin modificar el texto. Esto nos da ya una pista bastante importante a la hora de ubicarnos. Ya sabemos que esto es una tipología o es un tipo de pregunta bastante común, que es sencillamente sabernos o nos exige sabernos el esquema, ¿vale?, que se nos plantea en pestañas, y dentro de las pestañas pues cada grupo qué comandos compone o de qué comandos se compone, ¿no? En este caso nos habla de los comentarios. Recordamos que podíamos verle una cierta lógica en el sentido de que había como un proceso en el cual se iniciaba el texto y conforme se avanzaba pues iba como un proceso de edición, ¿no? En el cual pues al final estaba cuestiones más de revisión, que es la fase final de elaboración de cualquier texto, ¿no? Pues bien, ¿dónde tiene sentido que esté esto? Tiene más sentido que esté hacia el final, en el sentido de que son notas que tienen que ver con, pues imaginemos un equipo de trabajo que va haciendo anotaciones en el texto o para que las vea otro miembro del equipo, ¿no? Por lo tanto, esto está en revisar, ¿vale? Revisar son estas de aquí. Sin embargo, y este es quizá el problema más importante o la dificultad o el veneno de esta pregunta, teníamos en insertar, ¿vale? Tenemos también aquí insertar comentarios, pero solamente nos permite desde insertar un comentario. No nos permite lo que son todas estas opciones de eliminar, navegar, ¿vale?, por anterior y siguiente y mostrar el panel con los comentarios. De manera que de las opciones que tenemos, ¿vale?, la más correcta es la de la A, pestaña revisar, ¿vale? Es una pregunta, o sea, que atiende bastante a una tipología muy concreta, que es eso, ya lo comentamos en el tema, ¿no? Bien, seguimos con la segunda, que dice ¿qué comandos son los que figuran en la siguiente imagen? ¿Vale? Esta imagen está precisamente en inicio, ¿vale? Y tenemos que tenerla muy clara, que es la de aumentar y disminuir sangría, ¿vale? O sea, son estos de aquí, son estos dos de aquí, y como puedes ver, son disminuir y aumentar sangría, ¿vale? De manera que esta es la A. Seguimos con la 3, que dice ¿qué combinación de teclas deberemos usar si queremos replicar el formato de un texto al de otro, incluyendo los parámetros de la configuración de párrafo como el interlineado? Esto es sencillamente copiar y pegar formato, ¿vale? Y ya vimos que cuando copiábamos y pegábamos formato también se incluía la configuración del párrafo, de manera que sencillamente sabernos los comandos, ¿no?, que es Control-Shift-C o Control mayúscula C, llámalo como quieras. Y con el pegado igual, es como Control-C, solo que Control-C, Control-V, solo que para lo que tiene que ver con el formato se le incluía, recordemos, el mayúsculas, ¿vale? De manera que dice la Control-Shift-C en primer lugar para copiar el formato del primer texto y Control-Shift-V para pegarlo en el segundo. La B dice en primer lugar para copiar el formato de texto y esto no es con Alt y no es con Alt, o sea, la C tampoco. Y la D ninguna no, porque ya sabemos qué es, con lo cual es Control-Shift, no es Alt-Shift, es la A, ¿vale? 3A. Seguimos con la cuarta, que dice ¿qué combinación de teclas deberemos usar en Word 2019 para introducir una nota al final? Bien, aquí teníamos que diferenciar nota, la dificultad que está sobre todo con nota al pie, nota al final. Y recordemos esa regla que decíamos que era con la L al final, ¿vale? Porque los dos es Control Alt, o mejor dicho, Alt Control L o Alt Control O. Y que para pie, para nota al pie, era foot, del inglés que se escribe F-O-O-T, ¿vale? Nos podemos acordar con esa doble O, foot, ¿vale? Para que supiésemos que era nota al pie.
En todo caso, nos están pidiendo por nota al final, el comando es, la combinación es Alt o Control Alt L, ¿vale? El Control y el Alt pueden variarse de orden porque no habría problema, ¿no? Lo que nunca puede ponerse es L, antes del Control, porque entonces no saldría, entonces estaríamos escribiendo una L, ¿vale? Y sería el traste. Control Alt L o Alt Control L nos introduce una nota al final. Vamos a comentarlo, vamos a verlo, porque esto es importante. O sea, fíjate la diferencia, es muy importante ver la diferencia entre una nota al final y una nota al pie. La nota al pie, como puedes ver, se nos va al pie de la página, ¿vale? En cambio, la nota al final se pone al final del documento, de aquello que abarque el documento, esté donde esté. Es decir, vamos a hacerlo un poco gráfico con esto, poniendo las marcas. Fíjate cómo se nos va a ir sencillamente al extremo del texto, aquí abajo. Todo esto sería texto, ¿no? En cambio, esto es la nota al final, y la nota al pie se nos va al pie de la página. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Bien, seguimos con la quinta. Esta pregunta, bueno, quizá habiendo visto lo que hemos visto ahora, te resultará especialmente fácil, aunque ya es una pregunta que tenemos que tener súper clara, porque esto es muy importante. Dice, ¿cuál de los siguientes símbolos marca el final de un párrafo? El final de un párrafo, que es lo mismo que un salto de párrafo, o que delimita un párrafo. Este de aquí, bueno, ya de primeras tenemos que tener claro que son estos de aquí, ¿no? Con lo cual estos fuera, estos son saltos de línea. La cuestión o quizá lo que es un poco venenoso de esta pregunta es que es un poco contraintuitivo, en el sentido de que si uno se fija, esto es el símbolo del intro, ¿vale? Pero si tú pulsas un intro, no se te marca esto, sino que se te va a marcar esto, ¿vale? Vas a introducir un salto de párrafo, vas a introducir un párrafo nuevo, ¿vale? Con lo cual es la B. Es esta marca que se introduce pulsando la tecla intro. Porque si pulsas Shift o mayúscula intro, lo que introduces es un salto de línea, que es este símbolo. Lo vamos a ver aquí. Yo ahora mismo pulso intro simplemente. Bueno, voy a ponerlo mostrando esto. Estoy pulsando intros. En cambio, si pulso mayúscula intro, estoy introduciendo un salto de línea. Esto es el mismo párrafo, esto es un único párrafo. Lo que pasa es que aquí hay un salto de línea, ¿vale? Pero todo esto es un párrafo. Lo que delimita los párrafos son estas marcas, ¿vale? Cada una de estas se corresponde con un párrafo. Esto es lo que tenemos que tener súper claro, ¿de acuerdo? Bien, seguimos con la sexta, que dice, tomando de referencia el texto que aparece en la siguiente imagen, ¿cuáles de las siguientes modificaciones de formato se le han aplicado? Esta es una pregunta que pienso que es interesante o que puede ser instructiva, porque nos sirve para ver sobre el terreno cómo son las modificaciones de formato, tanto de párrafo como de texto, ¿no? de fuente, perdón. La A. Vamos a ir viendo, sencillamente, de lo que va es ver cuáles están y cuáles no. Versalitas, negrita, superíndice, alineación a la izquierda. Bien, alineación a la izquierda ya salta a la vista que no, ¿vale? Esto no está alineado a la izquierda, esto está alineado, esto es un justificado, ¿vale? Superíndice sí que está, ¿vale? Superíndice está aquí, negrita está aquí, y versalitas está aquí. Esto es versalitas, esto no es mayúscula. Ya lo vimos, ya vimos por qué, ¿vale? Básicamente por esto, porque aunque, dicho llanamente, todas parecen mayúsculas, hay unas mayúsculas que son más mayúsculas, ¿no? Esto solamente pasa en versalitas. Alineación justificada, versalitas, superíndice. La B es correcta. La C, negrita, alineación justificada, superíndice y borde inferior, no. Esto de aquí es un borde, pero izquierdo, no inferior. Y la D, subrayado, aquí hay un doble subrayado, pero es un subrayado. Negrita, sí. Subíndice, no. Esto es un superíndice, ¿vale? Y alineación justificada, sí, pero por esta no es correcta. Con lo cual, la única correcta en todo es la B.
Es verdad que no tiene todas las modificaciones que se han incluido, como el subrayado, pero es correcta, ¿vale? Todas estas modificaciones sí que están. En cambio, en las otras hay algunas que no están y son, por lo tanto, incorrectas. Eso es un poco quizá el veneno de la pregunta, ¿vale? Que con eso he intentado, digamos, liar. Pero la correcta, obviamente, nos preguntaban cuáles de las siguientes modificaciones se han aplicado. Estas son las que estas se han aplicado, ¿vale? La B, ¿de acuerdo? Bien, la 7, es decir, lo que intento hacer es un poco también confundir o intentar dificultar algo que en el fondo es sencillo, ¿vale? Porque son modificaciones de formato muy simples, ¿no? Pero darle un poquito de complicación, ¿no? Bien, la 7. ¿A qué pestaña de Word deberemos acudir si deseamos insertar una tabla de contenidos? Insertar, diseño, disposición, referencias. Esta pregunta es un poco también venenosa porque primero tenemos que saber que existe obviamente la tabla de contenidos y que no es la tabla en sí, ¿vale? Que está en insertar. Tabla de contenidos está en referencias. Vamos a verlo. Referencias, aquí está la tabla de contenidos, ¿vale? Que sencillamente nos va a mostrar un esquema de los contenidos que ya hemos marcado previamente. Pero bueno, eso ya lo vemos en el tema. En todo caso, de nuevo, típica pregunta o pregunta que se asemeja a un tipo muy concreto que es básicamente el de sabernos el esquema de pestañas, grupos y comandos de Word, que tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Porque es algo que preguntan bastante. Bien, la 8, ¿qué valores encontraremos en la configuración de la sangría dentro del cuadro de diálogo del formato de párrafo atendiendo a la siguiente imagen? Es decir, ¿qué es lo que vamos a ver en formato de párrafo si tenemos la regla dispuesta de esta manera? Es decir, si tenemos estas marcas en la regla, ¿esto cómo se plasma? ¿Cuál es el correlato en formato de párrafo? ¿Vale? Básicamente, cómo están dispuestas las sangrías, ¿vale? Tendremos que saber muy bien diferenciar esto. En primer lugar, lo primero que podemos descartar aquí es que sea sangría francesa, ¿vale? O sea, sangría francesa no puede ser porque esto está a la derecha, ¿vale? De esta marca. Eso va a hacer que la primera línea es una sangría especial de primera línea, por lo tanto, es la sangría, por así decirlo, normal de los textos que vemos en el 99% de los casos en los que la primera línea es la que está un poco, bueno, en tu caso tú lo estás viendo así, es la que está un poco más metida en el cuerpo del texto, ¿no? Claro, eso ya nos descarta esto y nos da, pues eso, nos abre, digamos, a que veamos aquí. Ahora, una vez visto cuál es el tipo de la especial, a lo que tenemos que ir, ¿vale? A lo que tenemos que ir es saber, mejor dicho, cómo se componen o cómo se establecen estos parámetros. Y lo primero que tenemos que saber es que el que marca la pauta, una vez que hemos visto el tipo de sangría especial, luego lo que marca la pauta, esto tenemos que entenderlo muy claro, o sea, tenemos que tenerlo muy claro. Primero de todo es saber si es especial de primera línea o especial francesa. Claramente es especial de primera línea, ¿no? Porque es la que se va a meter en el texto. La francesa es la más rara para nosotros, ¿no? Porque es que lo que hace es que se nos quedaría colgando una línea de primeras, ¿no? Dicho esto, lo que tenemos que saber, y es aquí la verdadera, o quizá lo más difícil, es que lo que nos marca la pauta aquí es lo que va a ser el párrafo en sí. El grueso del párrafo, eso nos viene delimitado por esta marca de aquí. Y esto está en -1, ¿vale? Con lo cual, ya tenemos claro qué es esto. Y a partir de aquí, ¿vale? A partir de aquí se cuenta esto y luego esto. O sea, esta, digamos, ya lo vimos en el tema, va con respecto a esta de aquí. O sea, esta primero es -1 y luego esta se establece en relación con esta de aquí. Y es, por lo tanto, 1. ¿Vale? Y luego la derecha, pues la derecha va en el sentido de igual que la izquierda, ¿vale? En el sentido de que, bueno, se establece conforme al margen y si está coincidiendo es 0, ¿vale? En ningún caso va a ser 15.
Esto digamos que izquierda y derecha se miden igual, que es con respecto al margen, y entonces se pone pues el punto en el que esté con respecto a este margen. Lo único que tenemos que tener claro es el proceso. Por un lado, primero es si es primera línea o sacría francesa, y luego saber que izquierda y derecha van en función de este corte y que la de primera línea o la francesa se establece en función de la izquierda, ¿vale? Por eso es 1 y esta está en -1. ¿De acuerdo? Es la A. Bien, seguimos con la 9 que dice: ¿qué sucederá si hacemos triple clic en una palabra concreta de un texto de Word 2019? Bien, esto ya lo comentamos por activa y por pasiva, no tiene tampoco mucha historia. Seleccionamos el párrafo, ¿vale? Un clic, recordamos, posicionamos el cursor, 2 clics, seleccionamos la palabra, y 3 clics seleccionamos el párrafo en su totalidad en el que se encuentre la palabra en cuestión, ¿vale? Con lo cual es la B. La 10 dice: ¿desde dónde podremos gestionar documentos y archivos recientes que se hubieran cerrado sin ser guardados en Word 2019? Bien, A. Obviamente no es posible rescatar, eso no es correcto, sí que es posible. Desde administrar documentos dentro del menú guardar en archivo, esta es un poco la más venenosa porque no es aquí, ¿vale? En administrar documentos dentro del menú información de archivo, es esta, ¿vale? O desde comprobar si hay problemas dentro del menú guardar en archivo. No, vamos a verlo. Con Word es archivo, información y es aquí. Administrar documento. Es aquí donde cuando llevemos tiempo trabajando con un documento y no hayamos guardado, esto es un documento que he abierto hace poco y que tampoco ha sufrido cambios, con lo cual aquí no aparece nada, pero aparecería aquí una lista de distintas versiones que se han ido guardando de forma automática y es aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual es administrar documentos dentro de información dentro de archivo, ¿vale? Bien, seguimos con la 11, dice: ¿cuál de las siguientes vistas que nos presenta Word 2019 resulta especialmente útil para editar rápidamente al no aparecer encabezados ni pies de página ni determinados objetos? Bien, estos son los tipos de vista que tenemos en la pestaña, obviamente vista, menú lectura, diseño de impresión, esquema, borrador. Precisamente tenemos que saber la característica fundamental de borrador, es precisamente esta, ¿vale? Nos aparece, digamos, la cosa muy limpia, borrador, y se caracteriza precisamente porque carece de, o no se nos muestra, mejor dicho, encabezados y pies de página. De todas formas, vamos a verlo. Vamos a vista y fíjate cómo si pones aquí el cursor te sale esto. Básicamente he copiado lo que pone aquí. Resulta útil para editar rápidamente porque no aparecen los encabezados, pies de página y determinados objetos y podrá centrarse en el texto, ¿vale? Hacemos clic, ahí ya no nos aparece ningún tipo de encabezado o margen para encabezados y pies de página. Bien, proseguimos con la 12 que dice: ¿qué combinación de teclas se usa en Word 2019 para borrar el formato a un texto? Control barra espaciadora, control suprimir, alt suprimir, control shift barra espaciadora. Bueno, esto es control barra espaciadora, no tiene tampoco más. Es decir, ¿qué hace esto? Pues si yo tengo un texto, por ejemplo, a este texto le voy a aplicar negrita y pulso control barra espaciadora, pues sencillamente le quito el formato del texto. No tiene más historia. Y, lógicamente, hay que sabérsela, ¿no? Bien, seguimos con la 13 que dice en Word 2019: si queremos introducir elementos gráficos algo más complejos como diagramas, organigramas o pirámides, deberemos acudir a, bueno, esto está claro que es Smart Art, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos que tener cuidado porque no es diseño. He intentado, digamos, liarte con poniendo diseño, pero es en insertar, ¿vale? Vamos a insertar y aquí tenemos Smart Art. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con la 14. Dice: ¿en cuál de los siguientes textos podemos asegurar que se le ha aplicado un formato de fuentes versalitas? ¿En cuál podemos asegurarlo? ¿Vale? ¿Por qué decimos que podemos asegurarlo? Porque, bueno,
la diferencia o la dificultad muchas veces con la versalita, o principalmente va a estribar en saber si lo que se ha aplicado es una mayúscula o una versalita. ¿Cómo sabemos esto? Pues ya lo dijimos antes. Bueno, en primer lugar, esto aquí no hay duda, porque esto está en minúscula o en oración, con la primera en mayúscula y ya está. Estos son minúsculas sin más. Lo podemos saber si hay alguna mayúscula que esté en otro nivel, ¿vale? ¿En dónde sucede esto? Estas son todas aparentemente mayúsculas, pero están todas al mismo nivel, con lo cual no puede ser esto lo mismo, ¿vale? Esto parece mayúscula a la que se le ha aplicado un subíndice. En cambio aquí, fíjate cómo esta E y los años, los números romanos que están en mayúscula, están a otro nivel, ¿vale? Ligeramente se ve, pero se ve que el texto que está por abajo, ¿vale? El texto que son efectivamente minúsculas. Estas son las versalitas. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con la 15. Dice, ¿para qué sirve el control de cambios en Windows 2019? Bien, el control de cambios ya dijimos, ya lo vimos, que era también en la fase más de revisión, la fase más última. Queremos hacer cambios, que tenemos un documento, imaginemos que este documento es un documento muy definitivo y estamos haciendo últimos retoques en un equipo de trabajo y no estamos seguros, ¿vale? Yo le quiero pasar a mi jefe, a mi jefa, unos retoques que estoy haciendo, pero bueno, no estoy seguro de que esto sea oportuno, con lo cual voy a hacer control de cambios para que todo aquello que yo toque no se aplique hasta que luego haya una persona, ¿vale?, que acepte por aquí, o dándole clic derecho, ¿vale?, aceptar o rechazar inserción de estos cambios, los cambios que yo estoy poniendo mediante el control de cambios. ¿Cómo se hace esto? Control mayúscula E, control shift E, ¿vale? Con lo cual, control mayúscula E. La correcta es la B. Permite estar al tanto de los cambios realizados en el documento antes de darlos por definitivos y se activa y desactiva con la combinación de teclas control mayúscula E, ¿vale? Bien, seguimos con la 16. En la siguiente imagen extraída de una barra de estado de Word 2019 muestra la página en la que nos encontramos del documento. ¿Qué sucede si hacemos clic en este espacio de la pantalla? Pues que se despliega el panel de navegación. No vamos a buscar y reemplazar, a ir, ni buscar ni reemplazar. No se nos abre el menú contextual, el menú de buscar y reemplazar, sino que se nos abre panel de navegación. Es decir, estoy aquí, si pulsamos aquí, se nos abre esto, ¿vale? Que es distinto de si pulsamos, por ejemplo, control I y se nos abre buscar y reemplazar. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con la 17, que dice, ¿para qué sirve la combinación de teclas control L? Pues bueno, vamos a ir ahora precisamente a ese menú, porque esto lo que nos hace es que nos lleva a reemplazar. Accede a la pestaña reemplazar del menú buscar y reemplazar, ¿vale? Es decir, estoy aquí, pulso control L y vamos a buscar y reemplazar ubicándonos en reemplazar. Control L, ¿vale? De reemplazar. Esa no es fácil, pero bueno, hay que sabérsela, ¿de acuerdo? Seguimos con la siguiente. Dice, la imagen que aparece a continuación representa el zoom que se puede aplicar a un documento de Word. ¿Cuál es el zoom máximo que se puede aplicar en el modo diseño de impresión, el modo la visualización de diseño de impresión? Esto tiene un máximo y es un poco traicionero porque es contraintuitivo, sobre todo si tú lo ves así. No está, digamos, a una escala, no hay una equivalencia. Porque visto así podría decir, bueno, pues 200, ¿no? Si está en el punto medio y para nada. Es 500, ¿vale? O sea, si yo ahora mismo, digamos que, voy a ponerlo aquí para que se vea un poco mejor. Fijémonos que la regla está ahora mismo en 180. Si yo subo, el máximo que me va a dar es 500, ¿vale? En diseño de impresión, en esta visualización. Que bueno, puede parecer una pregunta un poco rebuscada, pero es que a veces han preguntado cosas tan rebuscadas, con lo cual, bueno, si nos acordamos mejor, ¿vale? Tampoco cuesta, entre comillas, tanto,
También porque a priori es complicado, porque es muy contraintuitivo, pero luego también dice, bueno, pues vale, 500, o sea, un 500% es un poco bárbaro, pero bueno, es lo que hay. Bien, seguimos con la 19, que dice, ¿desde cuál de los siguientes apartados del menú archivo de Word 2019 podemos modificar el tema de Office y elegir opciones como multicolor, oscuro o blanco? Opciones, cuenta, inicio, imprimir. Esto, ojo con ello, porque no está en opciones, que quizá podría ser lo primero en lo que podría pensar uno. Esto está en cuenta, ¿vale? O sea, esto nos vamos a archivo y está aquí. Es esto, ¿vale? Aquí podemos modificar el fondo y podemos modificar el tema de Office. Tema de Office, ¿vale? Que no es lo mismo que en diseño los temas del formato del documento, ¿vale? Que es otra cosa, ¿vale? Esto es lo que se aplica, estos son estos paquetes, ¿vale? De formatos conjuntos o de tipologías generales de formatos que se aplicarían. Eso es otra cosa. De lo que estamos hablando aquí en cuenta es del aspecto, ¿vale? Del tema de Office en el sentido de si esto va a aparecer oscuro y demás, ¿vale? Bien, y para finalizar vamos con la 20 y última, que dice, ¿a qué pestaña de Word deberemos acudir para insertar un salto de página? Aquí he intentado ser un poco malicioso metiendo lo de insertar, porque no es en insertar, es en disposición, ¿vale? Y luego también, de forma secundaria, digamos, he preguntado por la combinación de teclas, que es, y también la he intentado mezclar con la que es el salto de columna. Esto es el salto de columna, control mayúscula intro, lo que inserta es un salto de columna, control intro inserta un salto de página, con lo cual la correcta es la B. Vamos a verlo. Si yo me pongo aquí, primero que vamos a quitar el control de cambios, que lo he hecho con, igual que como se pone, que es con control mayúscula E, ¿vale? Así se quita también, para que podamos escribir, digamos, libremente, aunque tampoco pasaría nada. Digo que no pasaría nada porque podríamos igualmente insertarlo, aunque se insertaría mediante control de cambios. Pero bueno, si ahora yo inserto, eso es, bueno, es interesante, tampoco es que sea lo más interesante del mundo, pero es interesante que a efectos prácticos, si tenemos una sola columna, si yo le meto un salto de columna, ¿vale? Es Control Shift intro, me he insertado un salto de columna y parece un salto de página, pero es porque sencillamente estamos escribiendo en una sola columna, ¿vale? Por eso parece un salto de página, pero es un salto de columna. En cambio, si yo pulso control, hago así porque es que tengo el micro y no veo la tecla, si yo hago esto que es control intro, inserto un salto de página. Es decir, si yo tuviese aquí una serie de unas columnas, ¿vale? Vamos a ponerle 3 columnas, ¿vale? Si yo estoy aquí y le inserto un salto de columna, lógicamente lo que me hace es que me va saltando a la columna siguiente todo, ¿vale? Ahora ya no me salta a la siguiente página. En cambio, si yo estoy aquí dentro de las columnas, ¿vale? Incluso si yo borro este salto de columna y le inserto un salto de página, ahora sí me lleva a otra página, porque aquí hay un salto de página. Vemos cómo, si estamos en columnas, efectivamente nos pasa a otra columna, pero obviamente, estando en columnas, si le meto un salto de página, ya sí que nos pasa a otra página, ¿vale? Esto para el examen, digamos, de tipo test, difícilmente nos lo van a preguntar porque es una cuestión prácticamente impreguntable desde el punto de vista de un test, ¿no? Pero bueno, no está de más que veamos un poco sobre el terreno la diferencia y las similitudes, al menos aparentes, entre salto de página y salto de columna. Pues bien, hasta aquí este repaso vía test del tema de Word. Espero que te haya resultado útil e instructivo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto, chao.